y sobre todo hablar un poco de ese anuncio que para nosotros es importante, de que se va a realizar un ajuste al presupuesto general del Estado de cara al 2024. Bienvenida, Marta. Hola, Edna. Y sí, mira, como todos los presupuestos, si nosotros estábamos pensando que íbamos a cerrar el año óptimamente, recordemos que había expectativas de pago de no solo de las contribuciones, impuestos, incluyendo el pago de la mina, que ya se consideraba el Estado que era una realidad. Eso te iba a nivelar cualquier hueco que hubiera dejado las finanzas públicas. Hemos visto durante todo el año en la Asamblea solicitudes de créditos y ajustes. Hemos visto durante todo el año me parece que fueron dos colocaciones de bonos, lo que pretende en una estrategia que tú puedas manejar el país, cerrar tu año fiscal y tener una reserva para tus inversiones del año siguiente. Y me voy al ejemplo personal de cada uno. Si yo he proyectado en mi finanza que yo en noviembre voy a recibir, además de mi salario, las cuentas de ahorro que ahorré, pero para sorpresa mía, mi empresa no me puede pagar noviembre porque yo dejé de trabajar desde el 25 de octubre. Me pagó esa quincena, pero ya la del 15 y la del 30 no, porque yo no estoy acudiendo a trabajar. Entonces yo tengo que recurrir a ese ahorro que me van a dar, que tenía otros propósitos para poder salir adelante y todavía cuidar ese ahorro porque no sé cuándo terminará la crisis. Pues lo mismo lo vamos a ver traducido y es la razón del reajuste al presupuesto. Lo mismo lo vamos a ver reducido, ampliado a nivel del Estado. El Estado ya sabe que ha habido pérdidas millonarias, lo que va a provocar que quizás ese adelanto a los impuestos que mis clientes han hecho durante este año para el otro año pagar solo el diferencial, a lo mejor termina convirtiéndose en un crédito. O sea, no solo no pago nada en marzo, sino que me queda crédito para el siguiente año, porque si yo he tenido un año más o menos con una ganancia de un 10%, pero tuve pérdidas millonarias, entonces me comí la ganancia que llevaba hasta esa fecha y no alcancé el presupuesto de la empresa, y esa empresa es la que cuando haga su declaración de renta no me va a pagar impuestos. Y esto no solo va a golpear la proyección, sino va a golpear la realidad, porque el presupuesto de Panamá consta de varias cosas. El primer punto, y yo siempre lo he dicho, el que sostiene gran parte de la economía es el impuesto que se le quita a los asalariados. Ese impuesto es seguro porque ese sí o sí tú no puedes evadirlo. Pero el de los independientes está sujeto, Edna, a que yo haya tenido una ganancia y que yo le pueda pagar al Estado. Si yo tuve una ganancia contable, pero no fue contabilizada realmente, yo no voy a poder pagar el impuesto, aunque la declaración de renta me diga que tengo que pagar $3,000. Y al no tener esos $3,000, sí voy a acumular intereses y recargos. Pero es que el Estado no vive de lo que yo voy a pagar, porque ¿qué pasa si nunca lo puedo pagar? En Panamá no hay cárcel por deuda. Entonces, el Estado estaría cimentado en una información errada. Uno es el tema de los impuestos a la renta. El otro es la proyección de todo lo que es la exportación. No, tenemos un mes exacto de estar parados, donde no salen casi mercancías y donde no entra mercancía. Tenemos almacenes que se abastecieron y que no han podido colocar esa venta. Entonces, nuevamente, vamos al punto. Todos los impuestos directos e indirectos el Estado los deja de percibir. El Estado está proyectando, o lo va a hacer en el presupuesto, que la condición quizás va a ser igual a la de este año o un poquito menor. No creo que se atrevan a poner una proyección de incremento porque se llevarían un chasco final, porque tendrían que hacer ajustes en el transcurso del año si la economía no levanta. Entiendo que el proyecto que se está trabajando es para reducir, para plantear un monto menor al que se planteó inicialmente, que estaba rondando por los $32.7 millones. Ahí viene otro problema, Edna.
Y otro problema crítico. En algún momento de mi historia laboral me tocó ser directora administrativa, que me tocaba sustentar el presupuesto de mis dos instituciones donde trabajé, y luego ese presupuesto va al presupuesto general de la nación. Cuando ese presupuesto llega al presupuesto general de la nación, cada institución pretende mejorar sus cosas al año siguiente, pero hay un rubro que no puedes tocar, que es el rubro salarios. Y en el caso, por ejemplo, de maestros, educadores, policías, maestros, profesores, policías, tecnólogos médicos en general, son rubros que tienen leyes especiales con incrementos de salario anuales. Y aquí empieza el problema. ¿Cómo tú le dices a estas personas, que normalmente son de irse a huelga, que tú no vas a poder cumplir con la expectativa porque el presupuesto lo tienes que reducir? Pero no se trata de reducirlo solo en inversión. Ya vemos que aquí en este país casi inversión no se hace. Muy pocas escuelas, muy pocos hospitales, muy pocas calles, porque el caos lo tenemos por falta de recurso económico. Y si encima de eso tú estás ahuyentando la inversión extranjera, que es aquel que te va a decir, bueno, págame llave en mano, yo te construyo y tú me entregas cuando yo te entrego, eso se ha perdido porque tampoco tú puedes tener el capital de otro país aquí invertido cuando no se puede ni siquiera mover y que te toca pagarle a tus empleados por el Suntrack o a tus empleados por el otro lado. Entonces, esta es la cadena económica que venimos denunciando de alguna manera, las distintas personas afectadas. Me voy más allá, Edna. Si tú no puedes llevar el alimento a tu hogar para pagar la comida de tus hijos, si tus hijos no van a la escuela, te cuesta más tenerlos en la casa porque hay más luz, más todo, súmale a esos gastos y a esa rebaja que votaron al esposo o a la esposa, y súmale a ese problema que ahora tenemos que pagar el banco porque todos los panameños pudimos acogernos a un plan para la pandemia, pero que ya nos trae un préstamo en default o atrasado, y ahora me voy tras este paro 1 o 2 letras sin pagar, y empiezan los bancos a tocarte la puerta y a quitarte la herramienta de trabajo que es tu carro, o la herramienta de movilización que te lleva a los niños de la calle para que tú te redundes tu salario. Entonces, esta cadena comienza a picar, y nuevamente, ¿quién se ve afectado? Las finanzas del Estado. Sin recaudación, sin consumo, sin ITBM circulando, sin compras, no hay economía. ¿Y quiénes van a sufrir las consecuencias? Todos los que dependen del presupuesto del Estado. Las escuelas privadas que trabajaron y que están trabajando, si les da su ganancia para pagarle a sus educadores, ellas van a continuar sin repartir utilidades, no importa, ellas van a continuar. ¿Pero qué va a pasar con las públicas? Dime, ¿cómo vas a reponer esos salarios caídos pagados, que ya vimos que hay orden de suspender? ¿Cómo lo vas a reponer con un bimestre más o con un mes más si verdaderamente no hay los recursos para pagar las luces y las cuentas de esos lugares? Y ese era el tiempo que las escuelas usaban también para su reestructuración. Entonces, al no tener el tiempo para poder hacer lo que vas a hacer, si me contratas a mí para hacerte una obra que tenía que hacer en 3 meses, me contratas para que te la haga en mes y medio, por supuesto que va a ser más cara. Y vuelvo y repica, todo lo que se ha sostenido en una lucha que se podía hacer de otra manera, todo eso va a verse afectado. Y la pregunta del millón es, Edna, ¿los panameños estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Vamos a ser tolerantes cuando nos digan que no nos pueden pagar el ajuste porque no hubo recaudación suficiente en el presupuesto? ¿O eso será mi motivo dentro de 3 meses para tirarme a la calle de nuevo? Exacto. Porque ahí es donde nos toca. En tu casa, cuando hay un problema económico, tú tomas las acciones y dices, bueno, no compro helados, no prendo aires acondicionados, me reduzco porque estamos pasando una crisis. Pero qué cómodo es la posición de todos los que están en los paros. O sea,
sígueme pagando, dame lo que me corresponde en tiempo oportuno, pero yo estoy impidiendo el comercio, la economía y la producción de recursos para el Estado. Así Entonces, es. esa es la parte donde definitivamente que hay que hacer ajustes. Ahora, vamos a hablar cómo estamos. Estos ajustes, licenciada Marta, y sí porque con la experiencia que usted tiene nos puede ilustrar, porque uno se pregunta, caramba, pero este presupuesto un poco alto que a muchos le llamó la atención, pero que también olvidamos los momentos que pasamos, porque como que se sufre de amnesia, ¿eh? Y Ajá, se vive correcto. solo el presente y no se echa para atrás. Aquí hubo un tema de pandemia que no se puede sacar de la ecuación y que sin duda alguna se tuvo que sostener durante 2 años y medio a personas que habían quedado cesantes de trabajo dándole subsidio. Eso se tuvo que hacer, porque si no, imagínense, y En eso ese supongo yo que punto, formó parte del presupuesto, pero su respuesta y que hagamos ese ejercicio de ver en qué rubros pudiera ajustarse ese presupuesto de cara al 2024, porque realmente, como bien dice en la experiencia Marta, no es tan fácil alterar en un tema de un funcionario que tiene una ley especial y que espera ese aumento que se le dé porque está establecido por ley. Pero la respuesta después del cambio, 3:37, vámonos al cambio y volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Retomamos la conversación en martes con Marta Luna y justamente le preguntábamos hacia dónde tenemos que ir para lograr esa reducción, Marta, del presupuesto. ¿Cuáles son esos rubros que se pueden tocar, que se pueden precisamente eliminar para que ese presupuesto general del Estado de cara al 2024 baje significativamente? Las medidas que yo te sugiero, le sugiero al gobierno entrante para poder hacer efectivo en la reducción de un presupuesto, incluyendo al que está saliendo, es nuevamente volver a ciertas prácticas que se usaban en el pasado. En el pasado llegaba la primera quincena y yo voy a pagar a los puestos. Olvida la ACH, esta quincena voy a pagar con cheque para ver quién está en sus puestos trabajando. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas por ACH, no hay quien hace un reporte. El Estado dejó de medir la efectividad de sus trabajadores. Pregúntale a las diferentes personas que trabajan en instituciones, a los encargados de recursos humanos, si las tarjetas de asistencia se valoran y se mandan y se hacen reportes, y si vienen en el cheque ajustes a los salarios. Porque te aseguro, te lo digo porque yo, como te digo, yo he sido directora administrativa y conozco el procedimiento. Aquí viene una etapa en que tú tienes que todas las personas que están de licencia sin sueldos, sencillamente esas partidas bloquearlas. Todas las personas que están en licencia con sueldo, ya les tocó decirle, señores, ven a trabajar, porque su puesto está pagándose y usted no está aquí. Y no hay quien lo ocupe, no hay quien lo ocupe. Okay. No. Y pasa algo, Edna, muchas de estas licencias, yo estoy en licencia en Economía y Finanzas, pero estoy trabajando en el MOP porque tengo contacto con el ministro del MOP. Entonces, resulta que no me pagan allá, pero tampoco pueden disponer de mi puesto, porque si me votan en el MOP, yo regreso a mi puesto. Yo vuelvo para el otro. Yo necesito en este momento que haya administradores bien efectivos, que reduzcan gastos, viáticos, todo lo que son superfluos que no se puedan justificar realmente deben ser eliminados. Viene el tema las boquitas, los desayunos, los almuerzos, la cena. Exactamente, los subsidios. Los subsidios, ¿por qué? Porque el subsidio es una medida temporal para que alguien arranque. Si tú no has podido arrancar post pandemia, cuando medio que se recuperó la economía y ahora volviste a caer en el hueco, el Estado no puede seguir cargando con esa gente. Ya se le dieron herramientas en varios de los programas para que aprendieran oficios. Ya no puede seguir cargando. Ya cada cual tiene que irse a trabajar y ganar su sustento. ¿Por qué? Porque además, aunque la situación sé que está dura, pero es que mamita, es que la ley dice que el que no trabaja no come. La Biblia, no, y es que eso tiene, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Y por eso te lo digo. Mira, los subsidios tienen que tener fecha de cumpleaños, Marta, porque si no creamos parásitos, personas que están acostumbradas a que le den subsidio, quedarse jugando baraja o mirando para el techo, y es una lástima ver una población que es útil, que puede ser útil solamente sobreviviendo con el subsidio, pero peor, siendo malagradecidos, porque la gente no se acuerda ni se acordará nunca de que se les dio subsidio y que con eso echaron para adelante, y van a reventar, van a hablar, van a hacer lo que sea cuando algo no les gusta, porque así es el ser humano, es malagradecido. Me voy más allá. Si vamos a suponer que hay alguien que me va a decir, porque es que la licenciada Luna es bien dura y es que ella dice cosas porque ella recibe su comida todos los días, después de mucho trabajo, por cierto. Pero bueno, vamos a decir, ok, vamos a darles 2 meses, pero no en un subsidio individual. Todos van a venir a una escuelita y aquí vamos a planear toda una estrategia de desarrollo y todos vamos a salir a trabajar. Entonces, ¿qué les voy a pagar? Les voy a pagar el transporte, el busito que los va a recoger en un lugar céntrico para que vengan a la escuelita. Vengan a la escuelita, vamos a darles oficio, vamos a crear un proyecto y ese proyecto va a ser un producto que se va a trabajar y que se va a vender. Y cuando ustedes vean que ustedes pueden hacerlo solos, entonces ya no les damos más esto. Pero es que así es que se maneja el subsidio. Como decía un candidato en su momento, enséñalos a pescar, no les des el pez. Total. Lamentablemente el país requiere de sus mejores hombres, de su gente más luchadora para sacar al país adelante. Y cuando
las cosas te cuestan, porque este es el otro gran problema. Dicen los refranes, lo que no nos cuesta, hagamos fiesta. Si yo estoy acostumbrado a que tú me traes las medicinas, tú me traes la comida, tú me llevas educación a mi comarca y tú me das todo, y yo no tengo que fajarme de ninguna manera, entonces yo puedo ir a tirar piedra y biombos, porque no tengo... Y cerrar las calles. Exacto. Y cerrar las calles. Pero si yo tengo que ir a trabajar para que mi familia coma, entonces no tengo tiempo para eso, porque yo tengo que ir a trabajar para que mi familia coma. Entonces, tenemos que ser muy justos. Ahora va de la mano con una política gubernamental estricta, donde no es que le voy a quitar a educación para dárselo a los diputados, donde no es que le voy a quitar a salud para dárselo a los diputados. Perdonen, señores diputados, ustedes vivan los 6 meses que les quedan con lo que es su salario. Tenemos que el otro punto, reinvertir esos fondos que ustedes están peleando, porque los tenemos que usar en salud y educación, porque por su error fue que la Asamblea aprobó un contrato que provocó un caos nacional. Entonces, paga tu cuota de sacrificio también y vayamos todos a una reducción en beneficio de nuestro país. Ese es el otro punto, el presupuesto de la Asamblea. Y aquí escucho yo a muchos que están aspirando a llegar a la Asamblea diciendo que, prometiendo que ellos van a reducir el presupuesto de la Asamblea. Marta, usted con la experiencia, ¿pueden ellos realmente, ellos mismos, como dice uno, autorregularse el presupuesto? ¿O esto no es tan fácil? Esto es aprovechar ahora con este proyecto donde se está tratando de hacer esa reducción, allí en ese renglón decir, tenemos que bajar sí o sí el presupuesto de la Asamblea. Mira, ¿cómo opera esto? Recuerda que el presupuesto lo presenta el Ejecutivo. Exacto. Y la Asamblea lo discute, lo aprueba, lo rechaza. Así es que si el Ejecutivo dice, los asambleístas solo van a tener sus salarios, vamos a ver cuáles dan su cuota de sacrificio y aprueban ese presupuesto con esa modificación. Pero si después regresan el presupuesto, porque según ellos tienen obras que desarrollar, entonces ya estás desenmascarando a la persona, ya estás viendo que esta persona tiene otras agendas que no son realmente ser el apoyo para el país en el momento que se necesita. Yo puedo decir como funcionario, mira, este cheque que me estás pagando te lo regreso, pero yo no puedo como funcionario decir, no, también se tiene que quitar su cheque. Eso es una disposición de cada ser humano. Y yo puedo igualmente decir, como es que este es mi salario, pero yo sé que el Estado está atravesando un mal momento, yo entonces de mi salario voy a sacar la cuota de mis empleados para que hayan 2 empleados menos en la planilla de la Asamblea. Eso también lo pueden hacer los diputados. Pero decir que te la vas a rebajar y después dice, bueno, es que si no lo consumía yo, se lo iba a consumir el Estado de todas maneras, esa no es la respuesta. Esto es un tema de conciencia nacional donde todos tenemos que decir, bueno, señores del Ejecutivo, estamos dispuestos todos a bajarnos de nuestro barco para todos cerrar el año dentro de la mejor manera posible. Y lo que nos resta por venir. Porque aquí es donde se va a requerir de los verdaderos sacrificios, porque es claro, evidente, que esto va a golpear a toda la población. Vuelvo a reiterar. La economía de este mes y pico, 2 meses, ha sido tan terrible que va a haber muchos clientes que en marzo no cumplirán con el pago de impuestos, que quedarán posiblemente en crédito si es que pagan la tercera partida esta, porque si ni siquiera la pagan, el crédito es irreal, porque no la pagué. Pero va a haber una crisis muy fuerte y desgraciadamente es una crisis que se vino anunciando y sonaba a amenaza. No era una amenaza, señores. La matemática es, usted tiene $5 que alcanza a comprar con $5. Y eso es lo que cada panameño debe entender, que si no me alcanza, no puedo seguirme endeudando, porque va a llegar un momento en que voy a estar hipotecado con los bancos internacionales y tocarán otras medidas mucho más severas que afectarán no solo a uno, sino a todos los panameños. Marta, hay una realidad y es que el pago que se había comprometido la minera Panamá en dar
se tomó la decisión de congelar ese dinero que iba a servir en su momento, de acuerdo a lo que se planteó en el contrato, para aumentarle a los jubilados y pensionados, exacto, a los jubilados. Este tema se ha preguntado, hay voces que dicen que por qué congelar ese dinero. Se ha hecho la pregunta de que si era un dinero que se debía, ¿por qué no usarlo precisamente para hacerle frente a lo que se tiene que hacer frente? Porque hay una realidad, esta inversión ahorita mismo importante para el país está en veremos. Y quienes también preguntan, ¿qué pasa si el día de mañana se va la minera? Panamá realmente depende de los ingresos de Minera Panamá para seguir adelante. Tenemos un canal de Panamá y bueno, la inversión extranjera después que pase, si pasa una cuestión como esta, supongo yo que se van a cuidar los inversionistas de venir aquí porque van a decir, no hombre, aquí hoy me instalo y después me dan una patada con el tema de que no quieren la actividad. Déjame contestarte y aclarar un par de cosas. En el presupuesto se vio con buenos ojos después de firmar supuestamente el contrato, después de haberlo presentado a la Asamblea para su discusión, ya pasa lo tradicional. Yo le digo a un empleado, te voy a hacer un ajuste en octubre, y el empleado ya en octubre se gastó la plata y no le ha llegado el aumento. Entonces, eso fue lo que pasó. Había un contrato, el presidente y el gabinete consideró que iba a ser aprobado y lo incluyó como parte de la recaudación de este año. Si bien es cierto, el tiempo que haya durado el contrato, hubo obligaciones incurridas que se tenían que pagar, también es cierto que una política previsora, Edna, que es lo que no tenemos nosotros. Si yo estuviera en la posición de presidente de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, no tocaría ese dinero. No lo tocaría. ¿Por qué no lo tocaría? Porque yo no sé el costo de una demanda internacional. Prefiero tenerlo en una cuenta bancaria, en un fideicomiso, ganando un dinero, y si pierdo, pagarlo con ese mismo dinero. Ojo, ojo. Sin embargo, hay posiciones encontradas, que no es facultad del Ejecutivo el disponer de ese dinero, que si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, que si por qué no lo metiste en Fondo Panamá. Yo no voy a entrar en la parte técnica esa, porque esa dependerá de los abogados que puedan sustentarla. Pero sí te digo, previsoramente, si lo que tú recibes te lo gastas y luego te dicen que tienes que pagar, pasa como mi cuento de la lotería, que me ganaba 20 y terminaba pagando 40. Entonces no es ganancia. Uno tiene que ser previsor. Con relación a lo recaudado en Panamá, pues, ¿qué es lo que el canal? Sí es una cosa que tú puedes proyectar igual mínimo, tú metes en el presupuesto recaudación por el canal, el mínimo de lo que te ganaste es un año. Ese canal se puede ver afectado por el tema del agua y me va a bajar la recaudación porque no lo pude rescatar lo presupuestado, como sucede con los impuestos de renta. Pero eso sí son ingresos seguros. El canal, la renta son, que sean 100 o que sean 10, son seguros. Lo que no es seguro era la mina. Por ende, haberlo metido en el presupuesto de este año y en el del próximo año era un error. Para mí era un error, sobre todo con la efervescencia y la discusión que se había dado en la Asamblea. Con relación a los ajustes que tú tengas que hacer, como te digo, van a tener que hacerse en todos los niveles para poder paliar lo que venía, porque venimos de una crisis y definitivamente le estamos mandando un mensaje al mundo. Si tú vas a hacer negocios con Panamá, cuídate bien de tener todas las garantías. Si es con el Estado, cuídate. Si es con la empresa privada, también cuídate. ¿Por qué? Porque si tú vas a dedicarte a producir melones para mandarlos para el exterior y luego tus contenedores se van a dañar y tienes que botar los melones, entonces hago la producción en Panamá un año, al año siguiente me fui del país. Entonces toda nuestra inversión extranjera quedó supeditada a tener una sola vía. Todo lo que hemos venido peleando en los foros de CADE desde hace más de 20 años, un corredor logístico, un corredor de alimentos, Panamá ser hub de turismo, hub de esto, hub de lo otro.
todo se ha perdido en estos 20 y tantos, 30 días, en este mes de paro. Si no somos capaces de entender que por tu lucha fuiste causante de lo que va a ser el retraso en todo lo que fue vender el país, pero como un eje de negocio, entonces estamos muy mal. Y yo todavía oigo discursos donde dice que el sacrificio valía la pena. Pues entonces, como el sacrificio vale la pena, chitón, no peleemos, no exijamos prestaciones, no exijamos prebenda, no exijamos las mejores escuelas, no exijamos, porque ahora no tengo plata para eso. Y si no lo entiendes, entonces estamos muy mal, Edna. Si no logramos entender cómo funciona el presupuesto de la nación, es porque nuestro hogar está lleno de deudas también. Porque el que sí ha logrado salir de sus deuditas, paga esto, sale aquí, sale allá, puede entender macro cómo se maneja la economía del Estado. Y en ese sentido, ya en los minutos que nos queda, Marta, es interesante lo que planteas y me pregunto yo entonces, ¿qué va a pasar con esta respuesta que ha dado el procurador de la administración? ¿Se retirarán quienes han dicho y estaban pidiendo, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que no era viable jurídicamente hablando la derogatoria del proyecto 406? No lo veo retirándose. Yo veo que se retirarían por dos causales. Te voy a decir cuáles. Porque el alimento ya no llegue definitivamente a sus hogares, porque la plata para comer no llegue a sus hogares, porque no lo veo como un análisis. Como esta lucha empezó por todos lados, algunos fueron retirándose porque se dieron cuenta que podían seguir exigiendo el derecho, pero otros grupos han seguido cerrados. Y lamentablemente los dos grupos que han seguido cerrados son los que están impidiendo que el resto del país se desarrolle. Que a mí me liberes un camión que ha estado 3 semanas parado, que me lo liberes hoy, mañana y pasado, ¿qué garantía tengo yo de que puedo sacar el resto de la producción si es que ya no se me dañó? Entonces, no va a ser tan fácil porque no entienden. Esta lucha debió haberla tomado también el gobierno y haber sentado a las partes y haber sido tajante en lo que venía, no un mes después. Un mes después el daño causado es muy grande, las partes están empecinadas, se sienten empoderadas y de la única manera que se salen de las marchas es porque necesiten auxilio económico. Solamente eso. Y desgraciadamente sabemos que hay intereses ocultos que estarían dispuestos a darle lo básico para que sigan en las calles. Entonces, lamentablemente, y ahí es donde me siento un tonto útil cuando salgo a la calle a promover que después me derroquen. Cada gobierno, cada país tiene el gobierno que se merece. Que se merece, nosotros, y el que escogió, porque somos nosotros los que elegimos, los que votamos. Y hay quienes han dicho, caramba, sigamos en pie de lucha y protesta, pero de manera cívica, respetando los tiempos de la Corte. Pero ahí, imagínate, se les ha metido que no quieren saber de la Corte Suprema de Justicia si va a declarar o no inconstitucional el proyecto, sino la derogatoria. Ya tienen una respuesta hoy ante la solicitud que se hizo por el Ejecutivo. ¿Ahora qué? Pero deberían agarrar, porque aquí tuve yo precisamente, Marta, y voy a pedirte que te enlaces, sigas con nosotros después del minuto 60, porque precisamente vamos a entrevistar más adelante al diputado Lucho Duque del Circuito 82 de la coalición Vamos por Panamá sobre este tema de lo que es la realidad actual y social y sobre todo el recorte del presupuesto. Pero fíjese, aquí tuve yo una psicóloga ayer que trabaja en Chiriquí hablando precisamente de los niveles de estrés, de los niveles de ansiedad, que un tanquecito, Marta, que cuesta $5, lo están obteniendo en $25, a merced de que en La Plata y el tanque se pierda porque se lo tienen que dar a una persona X, el tanque llega en 5 días, Marta. Esta es la realidad que está viviendo esa provincia. Encima de eso, sin gasolina, no pueden mover el carro,
Encima de eso le cobran, hay quienes están cobrando, están haciendo esto un negocio, cobrándole a la gente peaje para pasar y hay videos y todo. O Ay, sea, no. esto sin duda es un grupo que le conviene crear este caos y esta inestabilidad en el país. Entonces, yo quisiera saber ahora con este anuncio qué expectativas, qué vamos a tener después, qué viene ahora, Marta. Pero la Bueno, respuesta después del minuto 60. Ya volvemos. Los temas que se Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Buenas tardes, Ricardo, para ti. Avanzamos retomando nuestra conversación interesante con la licenciada Marta Luna en su segmento Martes con Marta Luna, pero vamos a unir también a esta conversación a Luis Lucho Duque. Él es candidato a diputado por la libre postulación en el circuito 8-2 en la coalición Vamos por Panamá. Antes de irnos a la pausa, licenciada Marta, su respuesta. Al tema de en que quedamos cuando nos íbamos. Sí, es interesante. Cuando nos fuimos estábamos hablando precisamente de la situación del gas, que las personas tienen que estar ahora pagando $25 por un tanque de gas, el hecho de que viene ahora con la situación y el anuncio del Procurador General de la Nación ante la intransigencia de los grupos que están cerrando calle pidiendo la derogatoria y no la inconstitucionalidad del contrato minero. Yo he sostenido, Edna, en todos mis comentarios particulares y radiales, que hay una agenda oculta detrás de esto, porque desde el día 1 se les ha estado diciendo a ellos lo que la mayoría de los abogados constitucionalistas opinaba sobre la derogatoria, que si era sustracción de materia, que si era facultad o no de la Asamblea el hacerlo o no. Pero ¿qué sucede? Cuando nos empecinamos en una línea y no escuchamos a alguien que sabe más que yo, porque tengo un abogado que acá ahora tiene una toga y se acaba de graduar de abogado en los últimos años, que nunca ha ejercido realmente en su rol de abogado, entonces, ¿a quién estoy escuchando? Nosotros tenemos que aprender a discernir a quién escuchamos. Y un comentario que hice esta mañana casualmente sobre los educadores. Los educadores no se tienen la verdad absoluta. Son gente que tiene un conocimiento mayor que los originarios, que tienen un conocimiento mayor que los estudiantes, o debe ser mayor que el de los estudiantes a los que enseña, debe ser mayor, porque ojo, yo tengo una niña de 4 años que lee, escribe, reconoce números, letras y muchas cosas, ¿ok? Por deducción, con 4 años. Sin embargo, tengo chicos en mi curso de confirmación con 13 años que no saben discernir, que tú les pones a escoger una imagen y no saben cómo analizarla. Entonces, tenemos un problema que el que no lo quiera reconocer quiere mejor justificar. Tenemos un problema con la educación en este país. Lo correcto ahora sería, después de haber escuchado a una autoridad como lo es el procurador, y un procurador muy centrado, ojo, una persona a quien yo le tengo un tremendo respeto, porque ha sido siempre una persona muy objetiva. Nunca se ha inclinado ni a favor de un lado ni a favor del otro, sino a favor de la verdad, y que es constitucionalista. Lo correcto sería replegarnos todos y regresar a nuestros puestos a seguir nuestra lucha pacífica sin impedir el libre albedrío de las calles, la libre movilización de las calles. Entonces, aquí es un momento de pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Si queremos castigar al gobierno, ya lo castigamos. Ya la economía... Y viene mayo. La de ellos y la nuestra. Entonces viene mayo, que es mi momento de votar. Y hacia allá debemos que caminar. Procuremos, vayamos a las urnas, saquemos más diputados nuevos, caras nuevas. Si nosotros logramos que la Asamblea supere el 50% de los diputados como nuevas caras, caras limpias, que no vengan de un historial de nada, porque inclusive puede haber caras nuevas en partidos políticos, pero con un historial. Investiguemos quiénes están detrás de cada partido o quiénes son los independientes reales. Ganemos la asamblea, que con una asamblea fuerte, no importa quién sea el presidente tiene políticas económicas, políticas administrativas, políticas de gobierno, pero la corte sola y la asamblea sola pueden hacer que este país salga adelante, porque van entonces a enderezar cualquier cosa que no esté bien. Y a los que entren a la asamblea, señores, no importa si el término de nombramiento de un contralor es 10 años, ¿dónde está la rendición de cuentas de ese contralor?
para removerlo de su cargo, porque los asambleístas son los que tienen la facultad y el poder de nombrar y quitar a estas figuras que no funcionan en nuestra democracia. Entonces, yo hago un llamado a todo el que está todavía en las calles. Señores, es por el bien de su hogar, de su familia, que nosotros tenemos que dejar que la justicia haga su labor, retornar a los puestos de trabajo, retornar a nuestras actividades, dejar que el país se recupere para tratar de paliar este mes que lo hemos llevado a una crisis económica nacional e internacional. Da dolor que extranjeros que venían para Panamá hayan cambiado rumbos a otros destinos solamente por no enfrentar los problemas que está viviendo Panamá y nuestros turistas. Da dolor ver provincias como Chiriquí y Bocas del Toro acabadas económicamente, sin turistas. Señores, la plata que traen los turistas no es del Estado, es la plata que vienen de otro país trayendo para que nosotros aquí ganemos. Entonces, recojamos al turismo y entendamos que si queremos que el país crezca, requerimos ingresos externos, no locales. Los locales están comprometidos en pagar deuda, en pagar salarios, en pagar planillas, en pagar asambleístas y muchas otras cosas más. Entonces requerimos ingresos adicionales para sacar a este país adelante. Y aplaudo a todos los que están lanzándose a esta nueva política. A este reto y desafío. Que entren con el corazón, debiéndose a sus votantes, al país, a esa bandera que nos llena de orgullo cuando cruzamos la frontera y de la cual nos sentimos orgullosos los panameños. Por favor, hagan el trabajo para su nación, para su pueblo, para que con eso se enaltezcan ustedes y sus familias. Solo así tendremos un mejor Panamá, cuando de verdad nos quitamos la investidura personal para que otros nos respeten como nos deben respetar por el cargo que ocupamos. Y precisamente sumamos a esta conversación a Luis Lucho Duque, él es candidato a diputado, porque está aspirando precisamente por la libre postulación y en el circuito, corriendo por el circuito 8-2, en la coalición Vamos por Panamá, pues sumarlo a esta conversación para conocer cuál es su postura, cuál es la visión que tiene con relación a la realidad actual de la economía y los temas sociales que estamos viviendo, pero además ese recorte al presupuesto. Conversaba unos minutos antes de que usted se sumara, Luis, con la licenciada Marta, de cuáles son esos rubros que deberían sí o sí tocarse para ver cómo ese presupuesto general del Estado de cara al año 2024 se reduce. Y la licenciada atinadamente decía, bueno, es hora de revisar la planilla estatal, es momento de ver cómo también se rebaja el tema de lo que el presupuesto de la Asamblea. ¿Qué opinión tiene usted? Porque hay muchos que incluso le decía yo que tienen esa aspiración de llegar a diputados y que vamos a bajar el presupuesto de la Asamblea. Hombre, eso es una promesa que hay que ver cómo realmente se va a llegar a cumplir con eso, porque es lo que están lanzando mucho, como quien dice, su banderita, para que la gente tenga la oportunidad de darles a ellos pues el voto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque al llegar a ese punto toca, como lo explicó la licenciada, eso no es de la Asamblea, eso hay un recorrido constitucionalmente hablando, licenciada Marta, que hay que cumplir. ¿Qué dice Luis Lucho? Sí, primero que todo, muchas gracias, Edna, por la oportunidad de poder estar por acá. Gracias, señora Marta, por todos sus conocimientos y la información que ha estado compartiendo. Yo concuerdo totalmente. Yo estaba escuchando un poco antes de entrar a esta entrevista, un poco de lo que estaba conversando la señora Marta, y yo concuerdo en el sentido de que quien no sabe manejar su propio presupuesto no va a poder entender cómo manejar este presupuesto general del Estado y cuáles son los ajustes que tenemos que hacer. Y aquí hay que pararnos y entender a aquellas personas que están tomando esto como bandera. Yo creo que es importante que deben comprender el rol que juegan los diputados a la hora de
trabajar o influir en el presupuesto general del Estado, entendiendo de que nuestra función es aprobar o improbar dentro de todo este presupuesto, pero que esto lleva una serie de pasos que se van realizando a través de las vistas presupuestarias, el análisis que se va realizando, y entender algo: el presupuesto general del Estado establece las prioridades que tenemos como país. Todo panameño debe tener, aunque sea un tiempo que se debe dedicar a ver dónde se está yendo el dinero, porque allí donde se va ese dinero es donde nosotros vamos a estar viendo si avanzamos o no como país, o en qué rubro nosotros queremos avanzar. Y entendiendo lo que está sucediendo hoy en día, tenemos un presupuesto general del Estado que es el más alto de nuestra historia. Estamos hablando de un aumento de más de 5.000 millones de dólares para el 2024. Yo creo que, y casualmente estaba investigando y estudiando con respecto a este tema, y veía que en octubre Benicio Robinson solicitó devolver el presupuesto general del Estado al gabinete para que lo volvieran a revisar, pidiendo un aumento de casi 780 millones de dólares. Yo creo que gracias a esta coyuntura de lo que estamos viviendo, porque posterior a eso se pausó la aprobación y discusión del presupuesto general del Estado dentro de la Asamblea, ha conllevado a que, y viendo la coyuntura del país y la presión que se está haciendo en las calles, a que no aprueben un presupuesto con esta magnitud, porque conocen el caos que pueden crear y la crisis que se puede llevar con respecto a esto. Dentro del presupuesto tenemos montos que tenemos que analizar y disminuir. Ahora que se lo han devuelto al Consejo de Gabinete para que puedan revisarlo y puedan reducirlo como tal. Bien lo planteaban con el presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados. Tuvo un aumento con respecto del 2023 al 2024 del 40%. Estamos hablando de alrededor de 50 millones de dólares. Pero ustedes se ponen a ver, ¿para qué? ¿Para qué? Si estamos hablando de una Asamblea Nacional de Diputados que hoy por hoy no está funcionando como debería funcionar. Tenemos altas, y además entender algo, este aumento del presupuesto iba a ser en los gastos de funcionamiento, es decir, planillas. Estamos hablando de aumentar la cantidad de personal dentro de la Asamblea. Esto no es admisible, entendiendo la realidad de lo que estamos viviendo. Yo no sé, pero mi consejo, o hago un llamado al ministro Héctor Alexander a que pueda reducir y redirigir este monto. ¿A dónde? A donde el oncológico. El oncológico lo está necesitando hoy en día. Está necesitando de que se le brinden más recursos para poder funcionar de mejor manera. Hemos visto en estos días cómo el oncológico, con estas lluvias, se ha estado inundando. Máquinas que se podrían haber perdido, si no, fue gracias a Dios que no se perdieron estas máquinas. Y se ha seguido inundando, pero el oncológico necesita que se le brinden más recursos. Yo, dado mi experiencia y todo lo que tuve que pasar con mi madre en el oncológico, tuve que estar allí y sé lo difícil y los sacrificios que pasan muchas familias y que hoy en día no tienen también otro oncológico en otros lugares que deberíamos tener, viendo la cantidad del incremento del cáncer aquí en Panamá. Sí. Entonces, ese por ahí pudiésemos ir enfocado en esas dos vías y hay otros rubros que también estuve analizando, por lo menos el incremento de los pagos del subsidio, incrementó un 8%. Sí. Y ahí hay una línea delgada que tenemos que tocar. Mira, hay subsidios en los cuales hay que ver y hay que evaluar. Aquí en Panamá no tenemos la costumbre de monitorear y controlar los diferentes proyectos, políticas públicas que implementamos. Por ende, no sabemos si realmente están dando la efectividad de... Si funcionan o no, si están impactando o no. Entonces, tenemos los subsidios del tema del combustible, el vale digital, temas que tenemos que evaluar. Realmente los necesitamos todavía. Ya no podemos seguir complaciendo simplemente para mantener y no tener un costo político que le conlleve más consecuencias negativas para las elecciones generales del 2024. Hay que tener liderazgo responsable y eso lo estamos perdiendo. Luis, tú que eres candidato joven, nuevo, lleno de ideales y metas. Yo recuerdo cuando yo recién entraba en política, a mí me dieron un librito que decía cómo se maneja la caja menuda.
y qué puedes comprar con la caja menuda y qué no en el gobierno, para que tú pudieras magnificar los riesgos de la posición en la que vas a estar. Cuando yo fui directora administrativa, yo no te firmaba una orden de compra de llantas sin antes ir allá para ver a qué carro se las iban a poner. Y quizás yo terminaba mi día de atención y me quedaba todavía en el despacho 2, 3 horas más firmando lo que no podía firmar en el día por estar yendo a mirar. Hay muchas cosas. Un día dije, ¿saben qué? Hay 4 carros parados de la misma marca. Me miran cuál funciona. De 4 vamos a sacar 1. Pero aquí hay una ineficiencia estatal que sí es responsabilidad de la Asamblea cuando un ministro se sienta. Porque tú le preguntas al ministro, es que usted va a comprar 3 carros. ¿Y por qué va a comprar 3 carros? Si es que usted tiene una flota de 32, ¡ay, que 10 no funciona! ¡Ay, señor, entonces usted es un incompetente! Pero allí es donde está el kit del problema. Administrar la cosa pública es una cosa. Luego, fiscalizar, que ese sí es el rol de la Asamblea. La Asamblea está para fiscalizar, cuestionar, legislar, pero no hacer leyes por hacer leyes, porque aquí así es. Y el pañuelo. Mañana los días vamos a ir todos los funcionarios públicos en el día del mango, el día del maíz. Aquí hay demasiada legislación para que nosotros estemos empantanados en el desarrollo que tenemos. Aquí vas a hacer y te lo dice uno que está en el día a día. Uno trae al turista de la mano y cuando tú le sientas a ese turista y le dices todo lo que cuesta invertir en Panamá, en estos días lo tuve que hacer con unos canadienses, yo tenía que saber la ley canadiense, la ley panameña, la ley tributaria de Canadá y la panameña, las dos, ¿no? Para que ese canadiense no invierta en un negocio que termine luego metido en un problema ni aquí ni en Canadá. Pero cuando tú tienes que darle las cosas, se te quedan mirando y dicen, oye, pero qué difícil es hacer negocios en tu país. Sí, porque es que tenemos mucha burocracia, mucho que limpiar. Por eso es que a los puestos hay que llegar y ver, ¿tú qué estás haciendo? Pero es que lo que tú haces y lo que hace él, lo puede hacer una sola persona y muevo personal y me lo llevo para otro lado. Ya ese personal está en un presupuesto, lo puedo reutilizar en otros departamentos sin necesidad de incurrir en un nuevo costo. Y si no das la talla, papito, te tienes que ir. Tiene que venir uno que sea capaz, porque es que el Estado tiene que optimizarse. Y ahí sí funciona la carrera administrativa. Ahí sí tiene que funcionar. Pero si empezamos a protegernos y no, porque esto lo nombró el diputado tal y esto lo nombró el diputado tal, entonces el tipo me trabaja de martes a jueves y llega los lunes porque viene de casa del diablo, ¿no? Y se va los jueves en la tarde porque el viernes tiene que viajar a su casa del diablo donde vive. No, señores, el Estado no funciona de esa manera. Y por eso yo sí creo y reitero el llamado. Busquemos gente nueva, que sean nuevas personas las que lleguen a hacerle frente a la Asamblea. Y mira, no estoy en contra de que haya personas que no tengan experiencia, la experiencia se adquiere. Y hay gente que está dispuesta a dar la milla extra por este país gratis, con tal de que saquemos al país adelante. Pero necesitamos sangre nueva, no el que esté pensando y que, vamos a ver qué negocito podemos hacer de esto, a ver cómo pongo a mi esposa en tal lugar para que se gane un extra. Y ahí es donde yo aplaudo jóvenes como tú, que se lanzan al ruedo y sobre todo en un circuito muy difícil. Y hago el llamado a tus oyentes, Edna. San Miguelito, tenemos caras nuevas, por Dios. Demostremos que podemos sacar a nuestro distrito de la pobreza. Vamos a las urnas a votar por gente nueva, por gente llena de valores, de principios, que quiere sacar al país adelante. Así es, así es. Pero el tema de la Asamblea, Marta, está también esos compromisos que se adquieren por el voto, por el acompañamiento de ese candidato, por permanecer ese candidato. Sí, eso es lo que tenemos, esa es nuestra realidad triste. Ese es el error. Y ese candidato tiene entonces que pagar con darle posiciones que a lo mejor la persona no tiene la preparación, y entonces se abulta la planilla. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y ese es el trabajo que ellos tienen que hacer tocando las puertas, de hacerle entender a la persona, si yo te doy las herramientas de un país donde haya inversión, donde haya manejo,
tu hijo no tiene que ir a trabajar al gobierno, tu hijo va a trabajar en la empresa privada ganando 3 veces lo que se gana en el gobierno. Y te pongo otro ejemplo. Yo cuando era directora administrativa me traían a los estudiantes de la universidad a que hicieran la práctica a la institución. Y yo les decía, ¿por qué estudian administración pública? Ah, porque es que mi mamá dice que para trabajar en el gobierno, mijito, en el gobierno no hay puesto. En el gobierno se viene a ganar $400 y te jubilas con $400 porque no hay un desarrollo. Enfócate ahora que estás en la universidad a administración general y trata de conectarte. Y entonces me decían, Marta, tú estás desmotivando la carrera. No, no la desmotivo, pero lo incentivo a que la gente aprenda a no vivir del gobierno. Afuera donde se crece, un empleado entra al gobierno con $600 y si no tiene un amigo político se queda con 600 el resto de su vida. Yo conozco gente que se jubiló con $250. Sin embargo, un empleado entra a la empresa privada con $600, que es el salario mínimo, y termina su vida profesional con $3,000, $4,000. Entonces, señores, ¿dónde está el desarrollo? No es en el gobierno. Así que lo que ustedes tienen que vender no es la promesa de un puesto público, es la promesa de un país en desarrollo para que todos los panameños podamos vivir decentemente y llegar a las metas que nos proponemos como individuos y como seres humanos. Que cada panameño, por humilde que sea, llegue a tener su carrito, su techito seguro. Claro, eso es. claro. Y eso solo se logra con desarrollo. Así es. Bien, para concluir, le pregunto en primera instancia al señor Luis Lucho Duque las expectativas que tiene con relación a la sesión permanente de la Caja de la Corte Suprema de Justicia para emitir ese fallo en cuanto al contrato minero. Y después paso a Marta. Luis. Claro que sí, Edna. Bueno, la espera o el fallo que nosotros estamos esperando es que se declare ese contrato inconstitucional. Ya hay varios argumentos o criterios los cuales los juristas y aquellas personas que han colocado las demandas han establecido con respecto a los fallos y con respecto a los vicios de inconstitucionalidad que tiene el actual contrato, ya sea que lo declaren inconstitucional porque el mismo, dentro de todo, conlleva una reproducción similar al contrato de 1997, es decir, que conlleva tener los mismos vicios de inconstitucionalidad con la falta de la licitación pública y los otros incumplimientos ambientales que se tenían, o a través de los diferentes procesos nuevos o vicios de constitucionalidad del contrato actual, que puede ser la violación del régimen ecológico, también la violación del debido proceso que no se llevó a cabo de la manera correcta, la falta de profundidad en el análisis que no realizó la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Y por qué hago esta docencia? Porque es importante que la radioescucha, las personas entiendan el por qué se va a declarar inconstitucional este contrato y cuáles son las bases que nosotros estamos argumentando. Y también el tema del dominio del territorio por parte de un Estado extranjero. Son parte de algunos de los puntos que han establecido los juristas, de los cuales se puede declarar inconstitucional. Nosotros esperamos vigilantes a que esto se realice. Entendemos que el 24 entran en sesión permanente para poder, dentro de los 9 magistrados, tomar una decisión. Esperamos que puedan tomarlo lo más rápido posible. Yo espero que sea el mismo 24. Sé que no puede ser. Esa es la parte, exacto, ahí quiero llegar, Marta, y aquí me ayudas porque sí, esas son las expectativas que tiene mucha gente, pero puede ser o no puede ser, eso no creo que sea el mismo 24, porque hay un análisis que debe hacerse y consideraciones muy profundas de todas formas, porque estamos hablando que ellos están atendiendo 2 recursos que fueron 2 demandas que se presentaron, Marta. Sí. Entonces, sí, ellos dijeron que el 24 entraban en sesiones. Sí. Eso no es que van a quedarse sin dormir, Marta, adelante. No. Y este no es un fallo que se puede sacar de 2 renglones. De 2 renglones, exacto. Ni de 3 páginas. En los foros internacionales, cuando se entra en los arbitrajes, se mira mucho toda la sustentación, toda la parte emotiva y toda la parte desarrollativa o resolutiva de una resolución de una sentencia. Entonces,
el tema es que si seguían acumulando como debieran haber hecho para no estar emitiendo fallitos y fallitos y fallitos, no hubiéramos llegado ni siquiera al 24, nos hubiéramos ido todavía una semana más. Para cortar, para tratar de calmar los ánimos, han cerrado con las dos primeras demandas, la de Sevillano y la de Martita Cornejo, y con eso ellos deben ahora. La gente cree que ellos están sin hacer nada. Ellos están escuchando los debates, pero tienen que sentarse a analizar todos los argumentos que se sustentan hasta el mismo 24. Yo no puedo tener armado algo porque eso es lo que trae la sustancia negativa. Claro. Yo tengo que esperar que concluya el último de los alegatos para poder entonces sentarnos en el debate, en la discusión. Pero recordemos que los magistrados, además de eso, están fallando diariamente el resto de su rutina de trabajo, las sentencias laborales, las sentencias constitucionales, los habeas corpus, las detenciones, todo lo que sube a la corte, más el día a día administrativo. Entonces, señores, tenemos que armarnos de paciencia. El 24 termina el periodo de sustentaciones, arrancan en sesión permanente, que eso quiere decir que vamos a trabajar sábado y domingo unas horas, que vamos a trabajar el resto de la semana dándole prioridad a este tema, pero es una mesa de discusión. Somos los 9 magistrados resolviendo un fallo. No somos uno que le pasa al otro, tenemos que discutirlo juntos para evitar que yo te mande, que tú me regreses y todo lo demás. Así que yo calculo que nosotros podríamos estar teniendo una sentencia bien pronunciada para mediados de diciembre. No lo visualizo antes. Si lo hicieran antes me sorprenderían positivamente, pero habría que ver si el sustento es tan fuerte como para ganar un arbitraje internacional. Excelente. Bien, Luis, ¿algo más que agregar? Sí, yo lo único que quería cerrar, y creo que es importante, y gracias, señora Marta, por su observación y su punto de vista, me parece totalmente objetivo, y es importante aclararle a la ciudadanía, y adicional aclararle también, porque muchos, yo escucho en la radio, en la televisión, en la calle, en las protestas, que esperan que una vez se declare el fallo de inconstitucionalidad, se realice el plan de cierre de la mina de una vez. Y hay que entender de que eso tampoco se va a realizar de una vez. Es un plan que debe llevar y va a conllevar tiempo, un tiempo considerable. Así que también es importante haga un llamado a las personas que están cerrando las vías y piensan que donde se declare el fallo ya tenemos que cerrar la mina, que eso no va a ocurrir de esa manera. Y por ende no podemos decir que vamos a abrir una vez la mina se cierre, porque ahí es donde vamos a caer en seguir perjudicando a las personas más necesitadas, al panameño emprendedor, al panameño también que trabaja en la empresa privada, y a los muchos pacientes. Y eso hay que entenderlo, y hay que tener un poquito de entendimiento, comprensión, escucha, porque si no escuchamos vamos a seguir perjudicándonos a nosotros, porque los que están en el gobierno siguen en sus casas, tranquilos. Y uno no sé si tranquilos, porque con toda esta presión no lo pueden estar, pero están más cómodos de los que están en las calles sufriendo, los que estamos en nuestras casas sin poder ir a las citas y demás cosas que esto conlleva. Lucho, yo sumo a lo que tú acabas de decir y gracias por traer el llamado del cierre, porque el cierre, para evitar más daño no solo al ecosistema, sino a la salud de todos, lo tienen que hacer como dicen todas las mejores prácticas internacionales de cierre de minas, y requerirán quizás hasta personal que ya sabe y personal que se requiera para hacerlo de la manera más eficiente posible y que no nos quede un daño ecológico. La calma, la paciencia, el dejar que las cosas se hagan como se tienen que hacer, recordando que allá hay bienes que luego le corresponderá al Estado ver si se rematan, si se cobran, si cómo se usan, pero no podemos destruir ni lo que al final nos golpea a nosotros, señores. Cada vez que hacemos estas manifestaciones donde rompemos, que si la parada del bus, que ¿a quién estamos afectando? Señores, solamente a la gente más humilde de este país. Yo digo, tú me cerraste en la calle, pero resulta que Marta Luna, pues no pudo ir al interior, pero no pasó nada. Yo puedo ir a mi doctor, porque mi doctor es privado. ¿Quién no pudo ir al doctor? ¿Quién perdió su cita y tiene que esperar 6 meses? Es la gente de nuestro pueblo, la gente por la que nosotros debemos luchar y producir. Esa gente a la que estamos golpeando. Por Dios, no nos matemos nosotros mismos. Dejemos que el país se recupere. Y
cerrando, Edna, a Sí. todos los panameños, tengamos un poquito de prudencia, cordura, señores, que este país es hermoso. Cuando uno viaja, uno se da cuenta de lo hermoso que es mi tierra. Por favor, dejemos que la tierra crezca, que se desarrolle, que aquí vengan a dejar sus dineros los extranjeros, que aquí vengan a dejarnos fuentes de trabajo. No matemos la gallinita de los huevos de oro en una pelea provocada por grupos que no tienen el mejor interés para la nación. Señores, recuerde, su lucha es el 5 de mayo por caras nuevas. Así es. Así es. Quiero agradecerle tanto a la licenciada Marta Luna como a Luis Lucho Duque, candidato a diputado por la libre postulación en el circuito 82, claro, por la coalición Vamos por Panamá, por esta conversación que nos deja a todos reflexivos, porque ciertamente es una situación que tenemos que tener muy claro. Los tiempos son importantes, la paciencia, la tolerancia, sobre todo el ver el impacto negativo que estamos generando, los que insisten en una posición de completa inflexión, porque no quieren llegar a ese punto de inflexión para poder dejar que la economía se recupere. Ya son 3 semanas que el impacto se está viendo en todos los sectores. Da mucha tristeza pasar por ciertas áreas y ver esas maderas cerradas. O sea, se ve un Panamá como, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es? ¿En dónde estamos? Y eso preocupa, sobre todo por el mes que viene, en donde algunos no tienen porque no han podido salir a trabajar, no han podido facturar lo que se esperaba facturar, y eso sin duda va a afectar a muchos, sobre todo al sector más pobre. Así que gracias nuevamente a ambos por este enlace y esta conversación. Feliz tarde para ambos. Feliz tarde. Marta, un abrazo a la distancia. Igual Luis, a todos. igualmente. Buenas tardes. Gracias a ti. Hasta luego. 4:42, momento de irnos a una pausa y volvemos.